Buenas, bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar de ver la tercera medida de tendencia central denominado la moda. Bien, entonces vayamos revisando en qué consiste este evento. Entonces, vean, la moda no es nada más que una medida de tendencia central diferente a la media, pero un poco parecida a la mediana, ¿no? Pues en realidad no se calcula mediante algún proceso aritmético lineal. Si hablamos de la moda, se puede tratar de ver que es el valor que más se repite en un conjunto de datos, ¿no? Entonces, si tenemos una colección de datos recolectados, tenemos que ver el valor que se presenta de forma más frecuente, ¿no? Cuando haya un valor con frecuencia máxima, cuando haya más de un valor con frecuencia máxima, diremos que hay más de una moda. En las variables continuas y discretas agrupadas llamaremos a ese evento clase modal a la que tenga la máxima frecuencia, ¿no? Entonces se puede calcular la moda tanto en variables cuantitativas como en cualitativas, ¿ya? Eso es bien loable dentro de este trabajo, ¿no? Entonces vayamos viendo la moda para datos no agrupados, ¿no? Entonces la moda muestral para datos no agrupados de una variable x es el valor de la variable más frecuente de la muestra. En pocas palabras, lo que quiere decir acá, que la moda se define de esta forma, ¿no? A ver, ¿dónde la puedo anotar? Bien. Anotémosla por acá. Vamos a decir que la moda obviamente se denota con este evento. Tendríamos entonces acá la moda de la variable de estudio x no es nada más como el valor más frecuente. Vamos a decir aquí valor más frecuente. Vamos a llamar así. A ver, valor más frecuente ¿de quiénes? De todos los x. Entonces sería ese evento. Entonces vayamos analizando este caso. A ver, acá tengo por ejemplo dos niñas que tienen un mismo atuendo, ¿ya? Debe ser ese que está de moda. Acá dos niños con otro atuendo, y aquí hay tres niñas con otro color de atuendo, y hay un solo niño con otro atuendo diferente a todos, ¿no? Entre el atuendo o la que realmente no se logra apreciar con más frecuencia sería este grupo de tres, ¿no? Donde se puede ver que son la mayoría las que conforman ese atuendo de color lila. Entonces estaría de moda tal vez ese atuendo, ¿no? Pues la moda trata de ver esas repeticiones en mayor cantidad, ¿no? Entonces la moda sería ese atuendo de color lila. En la imagen de abajo se puede apreciar que acá hay un empate, ¿no? Vean, de este otro atuendo que utilizan los niños y este otro atuendo que utilizan las niñas. Están 3 a 3, ¿no? En este evento, cuando hay empate en los máximos valores, ¿no? Entonces se dice que hay dos modas, ¿no? Está de moda vestirse así o está de moda vestirse así, ¿no? Entonces se va atacando en ese sentido. Ya cuando habíamos analizado el problema del número de hijos, ¿no? De un empleado que trabajaba en la empresa Totes, ¿no? Nos dieron ciertos resultados. Entonces podemos tratar de recordar la tabla de valores de ese estudio. Entonces teníamos, esta era la variable que era el número de hijos y esta era la frecuencia, ¿no? Entonces cuando yo tengo una tablita sin intervalos de clase, vean, acá tengo
hay 2 personas que tienen 0 hijos, ¿no? Hay 6 personas que tienen un hijo. Hay 14 personas que tienen 2 hijos. Hay 2 personas que tienen 3 hijos. Y hay una sola persona que tiene 4 hijos. Entonces, ¿dónde estaría la mayor cantidad de repeticiones en los datos recolectados? Estaría en este valor donde se está resaltando, ¿no? Que hay 14 empleados que tienen a 2 hijos. Quiere decir que en la encuestita recolectada hay 14 datos que han respondido con el valor 2, ¿no? 2. ¿Cuántos hijos tiene? 2. 2. Entonces, estos datos recolectados han sido respondidos 14 veces, ¿no? Entonces, vean, hay 14 repeticiones del valor 2. En cambio de estas, ¿no? Solo hay 6 empleados que tienen a un hijo, entonces debe haber 6 valores que han dado esa información. Entonces, al número máximo de repeticiones se le asigna ese valor modal, ¿no? En este caso, por eso la moda, ¿no? del ejemplo que vimos anteriormente del número de hijos sería 2 hijos. Ya, entonces, como en todos aspectos de la vida, ¿no? El azar puede desempeñar un papel importante en la organización de los datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se tienen un conjunto de datos mayor o igual a 25, ¿no? Y obviamente, ¿no? El azar hace que un solo elemento no representativo se repita lo suficiente para ser el valor más frecuente de un conjunto de datos, ¿no? Es por esto que rara vez se utiliza la moda en un conjunto de datos no agrupados como medida de tendencia central, ¿bien? Entonces, lo que se estila en esta parte es que vamos a tener un conjunto numeroso de datos en los cuales tenemos que agruparlos en intervalos de clase y tenemos que de ella suponer que la moda está localizada en la clase que tiene mayor número de elementos, es decir, la clase que tiene mayor frecuencia, para determinar un solo valor para la moda a partir de esta clase moda, ¿no? Entonces, lo que nos está indicando acá que la moda para datos no agrupados no es tan llamativa o relevante, ¿no? Porque generalmente hay veces no representa el estudio que realmente debería transmitir. Lo que sí realmente en este aspecto se valora es la moda cuando se calcula en un conjunto de datos con tablas de distribución de frecuencias con intervalos de clase. Entonces vamos a ver ese evento en la siguiente episodio. Bueno, vamos a pasar a la definición de la moda muestral para datos agrupados, que es lo que realmente no necesitamos para entender de forma clara esta medida de tendencia central, y vean que es un poquito bien complicada definirla de esta forma, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver. La moda muestral, vean, la moda muestral para datos agrupados de una variable x se define bajo esta expresión. Mo de x, ¿no? Que es la moda de la variable de estudio x. Acá tenemos al límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por c sub i. Entonces, ¿qué es delta 1? Delta 1 no es nada más que fi menos 1, quiere decir la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Delta 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia siguiente, ¿no? Y este f sub i está aclarando que es el máximo de las frecuencias que existen de las absolutas, ¿no? C sub i es el ancho de clase del intervalo modal e i es el valor de la fila donde se encuentra la frecuencia modal. Entonces vayamos haciendo un cálculo con los datos que ya tenemos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a analizar el ejemplo 2.2 en el cual se ha hecho la tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase para los jugadores de básquetbol, ¿no? Del equipo de Richmond. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por favor, acá hay que tener mucho cuidado. Les dije, ¿no? L sub i menos 1
es el límite inferior, ¿ya? Lo estábamos anotando así, LI, y el que está en el lado derecho es el límite superior, ¿no? Generalmente en la estadística se da esa notación de forma muy exacta, por eso ven en algunos libros LI-1 y LI, que no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces acá tenemos la primera fila, la segunda fila, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Entonces, esta era la tablita de frecuencias con intervalos de clase para ese estudio. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que definir es cómo calculo la moda cuando hay intervalos de clase. Es bien facilito, jóvenes. ¿Ya? Entonces, el primer paso, vean, voy a rayarlo por acá. El primer paso es, a ver acá, paso 1, si quieren voy a anotar acá. Vamos a decir acá, calculemos la moda. La moda. Ya, entonces paso 1, ¿no? Paso 1, es seleccionar al máximo de los f sub i, ¿no? Resaltar, ya, si no se quieren, resaltar el reglón, ¿no? Donde se encuentra el máximo, a ver, está mal escrito, máximo de los f sub i, ¿no? O sea, quiere decir de las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces acá las frecuencias absolutas tenemos 2, 8, 11, 7 y 2. Entonces el máximo es 11. Entonces estamos resaltando esa fila, ¿no? O el reglón, como dice, ¿no? Luego, el paso 2 consiste en calcular los deltas, ¿no? El paso 2 es el cálculo de los deltas. Calculemos los valores delta 1 y delta sub 2. Entonces, para calcular el delta sub 1 y el delta sub 2 es bien facilito, jóvenes. Selecciono la frecuencia modal máxima, ¿no? Hago el ganchito hacia arriba, ¿no? El ganchito hacia arriba, jóvenes, es el valorcito del delta 1. Y el delta 1 entonces va a ser ese 11 menos 8. En este caso va a ser 11 menos 8, 3. Una vez que hice el ganchito hacia arriba de ese valor, hago el ganchito para abajo. A ver, vamos a ver bien acá, el ganchito para abajo. Listo, entonces el delta 2 no es nada más acá igual al valor 11 menos ese 7. En este caso va a ser 4. La frecuencia modal menos 7 es igual a 4. Eso es lo que nos dice nuestra definición, el f sub i, que es lo que es resaltado, menos la frecuencia anterior, ¿no? El f sub i es resaltado menos la frecuencia posterior, ¿no? El que está en el sentido de abajo. Así hemos hecho eso y listo, ¿no? El paso 3 es la moda, ¿no? Paso 3, si gusta, cálculo de la moda, ¿no? Cálculo de la moda. Entonces la moda, vean, la moda de la variable de estudio x no es nada más que la fórmula, dice, ¿no? El L sub i menos 1. ¿Ya? En este resaltado, el L sub i menos 1, vean, el L sub i menos 1, vamos a resaltarlo mejor. El L sub i menos 1 es este de acá. Entonces, es el que está en el lado izquierdo, ¿no? Es el límite inferior, en pocas palabras. Estaríamos con el valor 170.
más nos dice delta 1. Delta 1 es 3, vamos a colocarlo bien, sobre delta 1 más delta 2. Delta 2 es 4. Por el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase de este intervalo? Del 170 al 180 es 10. ¿Okay? Entonces tendríamos ese estudio, ¿no? Por 10. A ver, operamos. Por favor, vayan haciendo el cálculo. ¿Cuánto da? Acá tendríamos 170 más 3 por 10 es 30. Dividido entre 7. ¿Cuánto da? Por favor, ahí ese numerito. 30 entre 7 casi es 8. No, 4. 4 por 7, 20. Sí. 4 punto algo es, ¿no? A ver, ¿cuánto da? 4.28, licenciado. Ya, 4.28. Entonces sería acá 174.28. Redondeamos porque nuestros datos son cuantitativos discretos. Entonces estaríamos redondeando acá a 174. Entonces la interpretación sería, en este caso no hay veces lo coloca, ¿no? La estatura, vamos a decir, no, la estatura. No puedo decir la estatura que está de moda, ¿no? La estatura más frecuente, ¿no? Más frecuente es de 174 centímetros. Quiere decir que este dato es el que realmente se repite más veces en este estudio, ¿ya? Algunos en un lenguaje de chascarrillo dicen, no, está de moda que un jugador tenga 174 centímetros de estatura, ¿no? O bien si los haces formar a los jugadores de básquetbol, vas a darte cuenta que este dato de 174 se va a ver de forma predominante con respecto a los otros jugadores, ¿no? Entonces es la que realmente debe tener mayor cantidad de repeticiones cuando se recolecta los datos. Entonces la moda es súper sencilla, ¿no? Al igual que la mediana y la media, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en, como se diría, ¿no? Memorizar la fórmula para el cálculo de la moda y los procesos que estamos realizando. Bueno, ese es el evento de la moda como la medida central de este estudio.